durante 4 años, creí que mi propia madre me había olvidado. Que mi hermana había seguido con su vida sin mirar atrás. Hasta un lunes por la mañana, cuando abrí esa bolsa de tela antes de que mi esposo la tirara a la basura, mi mundo se derrumbó, pero no de la manera que imaginas. Mi nombre es Eulalia. Tengo 72 años. Y esta historia que voy a contar sucedió cuando yo tenía solo 19. Parece que fue hace toda una vida y lo fue. Pero hay heridas que el tiempo no sana completamente. ¿Sabes? Solo nos enseña a vivir con ellas. Antes de continuar, quería pedir algo de ustedes que están escuchando ahora. Si pudieran dejar un like en este video, suscribirse al canal, sería realmente feliz. Y díganme en los comentarios desde dónde están mirando. Me encanta saber que mi historia puede llegar a tantos lugares diferentes. Dejen su ciudad ahí y leeré cada una. Bien. Bueno, vamos. Esta historia comienza en 1967. Yo acababa de cumplir 19. Vivía con mi madre, Alma, y mi hermana menor, Denise, que tenía 16 en ese entonces. Vivíamos en un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York, uno de esos pueblos donde todos conocen a todos. Donde la vida pasaba lentamente al sonido de la campana de la iglesia marcando las horas. Mi padre había fallecido unos 5 años antes por un problema del corazón. Todo sucedió tan rápido. Un día se estaba quejando de dolor en el pecho. Al día siguiente, Dios se lo había llevado. Mi madre se convirtió en viuda a los 42 con 2 hijas jóvenes que criar sola. Ella cosía para otros, hacía vestidos por encargo, bordaba ajuares de boda. Esa mujer trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos siempre estaban llenas de pinchazos de aguja, pero nunca se quejaba. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Mi madre siempre decía, un estómago lleno y una conciencia limpia es todo lo que necesitamos en esta vida. Y era verdad. Éramos felices, ¿sabes? De esa manera simple, pero felices. Cada viernes, mi madre hacía pan de maíz y tomábamos café juntas, hablando, riendo. Benny siempre me molestaba como hacen las hermanas menores, pero la amaba tanto. Dormíamos en la misma cama, compartíamos todo. Fue un domingo en la iglesia cuando conocí a Octavian. Era junio, lo suficientemente frío como para congelar. Lo recuerdo claramente. Yo llevaba un cardigan azul claro que mi madre había hecho. Y él estaba en la fila de la comunión justo delante de mí. Hombre alto, porte elegante, bigote bien recortado. Debía tener unos 34 en ese momento, 15 años mayor que yo. Llevaba traje, corbata, zapatos lustrados, tenía un aire de importancia, ¿sabes? Después de la misa, vino a hablar conmigo en la puerta de la iglesia, se quitó el sombrero, hizo una pequeña reverencia, muy educado. Señorita Ulia, permítame presentarme. Mi nombre es Octavian. Trabajo en la oficina del secretario del condado. Su voz era firme, medida. Había sido educado. Podías notarlo por la forma en que hablaba. Pidió el permiso de mi madre para visitar nuestro hogar durante la semana. Mi madre estaba un poco desconfiada al principio. Un hombre mucho mayor, Lalia. Aún eres tan joven. Pero Octavian era respetado en el pueblo. Tenía un trabajo estable, su propia casa, no bebía, no apostaba, iba a misa todos los domingos. En ese tiempo, eso era todo lo que una madre podía desear para el futuro de su hija. ¿Entiendes? Seguridad, estabilidad. Empezó a hacer visitas. Cada miércoles y domingo, aparecía en la casa, siempre puntual, siempre trayendo algo. Un puñado de moras, una cabeza de lechuga de su huerto. Una vez trajo un trozo de cerdo que su primo había sacrificado.
Se sentaba en la sala hablando con nosotras, preguntando por mi madre, siendo atento. Parecía un buen hombre. Yo era joven, ingenua, llena de sueños. Nunca había salido con nadie. Octaven fue el primer hombre que había mostrado interés real en mí. Hablaba de darme una vida cómoda, que no necesitaría trabajar fuera de la casa, que solo me encargaría del hogar y de los hijos que íbamos a tener. Prometió llevarme a ver la gran ciudad algún día, la ciudad de Nueva York, a la que nunca había ido. Decía que yo era bonita y delicada, que sería una esposa perfecta. Después de 6 meses de noviazgo, pidió mi mano en matrimonio. Fue un domingo por la tarde después del almuerzo. Habló con mi madre en la cocina. Muy serio, muy formal. Mi madre vino a llamarme, Lai, Octavian quiere casarse contigo. ¿Qué piensas? Recuerdo mi corazón acelerado. El matrimonio era el sueño de toda joven en ese tiempo. Tener un esposo, tu propia casa, tu familia, dije, sí. La boda fue en enero de 1968. Una boda sencilla en la iglesia principal con una pequeña recepción en la casa de mi madre. Llevé el vestido que ella había cosido para mí durante 3 meses, todo de encaje blanco con un velo que había sido de mi abuela. Denise fue mi dama de honor, toda elegante con un vestido rosa claro. Mi madre lloró durante toda la misa. Después, me dijo, no es tristeza, hija mía. Es que estás creciendo, dejando el hogar, pero estoy feliz por ti. La casa de Octaven estaba al otro lado del pueblo, a unos 40 minutos a pie de la casa de mi madre. Era una buena casa, de ladrillo, 3 habitaciones, un patio grande. Él la había heredado de su padre, que también había fallecido hace mucho tiempo. Él vivía allí solo. La casa era algo vacía, algo fría, pero pensé, la haré mía. La llenaré de plantas, con cortinas bonitas, con el olor de buena comida. Los primeros días fueron extraños, como lo son para cualquier recién casada, supongo. Realmente no nos conocíamos todavía. Sabes, Octaven era amable, pero algo distante. No era mucho de conversación, de afecto. Trabajaba todo el día en la oficina del secretario y llegaba a casa cansado, queriendo cenar en silencio. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, hacía todo lo que una esposa tenía que hacer en ese tiempo. Mi madre y Denise vinieron a visitarme la primera semana. Trajeron un pastel, algunos paños de cocina que mi madre había bordado para mí, algunas plántulas de menta y albahaca para el patio trasero. Nos sentamos en la cocina hablando, riendo, poniéndonos al día. Mi hermana me contó los chismes del vecindario. Mi madre quería saber si estaba comiendo bien, si necesitaba algo. Octavian llegó del trabajo en medio de su visita. Saludó a todos, educado como siempre, pero se podía notar que no le gustaba mucho. Se puso algo serio, algo tenso. Después de que se fueron a la hora de la cena, él comentó, tu madre y tu hermana están muy presentes, ¿no? Habló en un tono extraño, algo crítico. Yo no entendí muy bien qué quería decir con eso, pero no le presté mucha atención. Entonces comenzó. Comenzó tan lentamente, tan sutilmente que ni siquiera lo noté al principio. Es curioso cómo el mal a veces se disfraza de cuidado, de preocupación, como la prisión a veces parece protección. Una semana después, mencioné que iba a visitar a mi madre el sábado por la tarde. Octavian dijo, oh, vas otra vez. Pero fuiste la semana pasada con ella aquí. ¿No crees que tu madre podría encontrarte un poco dependiente? Ahora estás casada, Julia. Tienes que darle espacio, también. Eso dolió, ¿sabes? Me hizo pensar, ¿realmente estoy siendo molesta? ¿Mi madre piensa que no puedo vivir sin ella? Pospuese la visita. Solo fui 2 semanas después.
Cuando llegué allí, mi madre estaba sorprendida. Yo pensé que venías la semana pasada. ¿Pasó algo? Mentí. Dije que había estado enferma, un fuerte dolor de cabeza. No quería que supiera que me había sentido avergonzada por el comentario de Octavian. Luego fue el turno de Venice. Ella tenía la costumbre de aparecerse en la casa sin aviso a mitad de la semana después de la escuela. Llegaba toda emocionada, queriendo hablar, mostrarme algo que había pasado. Amaba sus visitas. Me hacía sentir menos sola, ¿sabes? Pero Octavian comenzó a quejarse. Dijo que Venice iba allí cuando él estaba descansando, que ella hacía demasiado ruido, que interrumpía la rutina de la casa. Eulalia, tu hermana todavía es muy joven. No entiende que la casa de una pareja casada necesita privacidad. Necesitas hablar con ella, poner límites. Habló de una manera tan racional, lógica que pensé que tenía razón. Hablé con Venice, le pedí que avisara antes de venir, que no viniera todos los días. Ella estaba herida. Lo vi en sus ojos. Está bien, Lalia. Perdón si estaba molestándote. Eso rompió mi corazón, pero pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo una buena esposa, respetando a mi esposo. Las visitas se volvieron más espaciadas. Primero eran cada semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes, y siempre había algo. Octave necesitaba que me quedara en casa para ayudar con algo o se sentía enfermo y quería que me quedara con él o había llovido demasiado y el camino estaba mal. Siempre había una razón que parecía válida, que parecía razonable. Luego las cartas comenzaron. Mi madre me escribía preguntando cómo estaba, contándome noticias de casa, enviando nuevas recetas que había aprendido. Las cartas llegaban por correo. El cartero las dejaba en el buzón frente a la casa. Me encantaba recibirlas. Las leía y releía unas 10 veces, las guardaba todas en una caja de costura. Pero luego algo extraño comenzó a suceder. Las cartas dejaron de llegar. Pasó una semana. 2, 3, nada. Me pareció extraño. Le escribí a mi madre preguntando si todo estaba bien. Le di la carta a Octavian para que la llevara a la oficina de correos cuando fuera al trabajo en la mañana. Como siempre, esperé una respuesta. Nada. Escribí de nuevo. Nada. Me preocupé. Pensé que algo había pasado. Se lo mencioné a Octavian. Él dijo, ¿crees que está pasando algo? El correo ha estado terrible últimamente. Pierde muchas cartas. O entonces hizo una pausa, se quedó callado. Habla, Octavian. No, olvídalo. Habla, por favor. Suspiró, hizo una cara como si no quisiera hablar, pero lo iba a hacer de todos modos. No quería lastimarte, Julia, pero ¿te has detenido a pensar que tal vez tu madre y tu hermana están demasiado ocupadas? Te fuiste de casa, te casaste, ahora ellas tienen sus vidas. Es natural que sigan adelante. ¿Entiendes? Eso me golpeó fuerte. Me hizo pensar cosas terribles. ¿Mi madre se había cansado de mí? ¿Estaba aliviada de tener una boca menos que alimentar? ¿Venice había estado tan herida por esa conversación que tuve con ella que decidió olvidarme? Lloré esa noche. Lloré escondida bajo la cobija para que Octaven no escuchara. Me sentí abandonada, rechazada, como si no valiera nada ahora que estaba casada. Octaven se volvió cada vez más atento. Dijo que no necesitaba a nadie más que a él, que él cuidaría de mí, que él era mi familia ahora. Ya no los necesitas más. Eulalia, me tienes a mí. Te amo. Siempre estoy aquí. Y creí. Yo creí porque necesitaba creer.
porque la soledad duele demasiado. Y cuando alguien ofrece un hombro, aceptamos sin pensar mucho. Meses pasaron desde la boda. 6 meses que parecieron años. La casa que había imaginado llena de vida, llena de risas, llena de gente, se estaba volviendo más silenciosa y más silenciosa, más vacía y más vacía. Solo yo y Octavian y el silencio. Ese silencio pesado que sientes cuando estás rodeada de paredes pero sin nadie realmente cerca. Seguí escribiendo cartas a mi madre. Cada semana me sentaba en la mesa de la cocina, tomaba el papel de carta que guardaba en el cajón y escribía. Le contaba sobre mi día, sobre recetas que trataba de hacer, preguntaba cómo estaba Venís, preguntaba si su máquina de coser estaba funcionando correctamente. Si los pedidos estaban bien. Escribía y la dejaba encima del aparador en la sala para que Octavian la llevara a la mañana siguiente. Cada mañana él salía para el trabajo a las 7, tomaba la carta, la doblaba, la ponía en el bolsillo de su abrigo. No te preocupes, la llevaré a la oficina de correos. Mantente tranquila. Y yo me mantenía tranquila, esperando la respuesta que nunca llegó. Al principio, pensé que realmente era el correo. En ese entonces, no era como hoy. Las cosas tomaban tiempo. Una carta podía tardar semanas en llegar dependiendo del volumen, pero 2 meses, 3 meses sin una sola carta. Hubo una tarde en que no pude soportarlo más. Decidí ir a la casa de mi madre sin aviso. Necesitaba ver con mis propios ojos si todo estaba bien, si estaba enojada conmigo, si algo había pasado. Empaqué un pequeño atado con algo de pan que había hecho en la mañana y comencé a caminar. Eran casi 3 millas de caminata, pero no me importó. Cuando me estaba acercando a la calle de mi madre a unas 3 cuadras, me encontré con la señora Sebastiana, una vecina vieja. Ella me vio y abrió una enorme sonrisa. Ella, te he extrañado, niña. Tu madre estaba comentando el otro día que ya no vienes. ¿Cómo es la vida de casada? Eso me confundió completamente. Mi madre estaba comentando que yo no venía, pero ¿qué hay de las cartas y las respuestas que estaba enviando? La señora Sebastiana debió haber notado mi cara sorprendida porque preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo tenía un poco de dolor de cabeza, pero que todo estaba bien. Llegué a la casa de mi madre, toqué la puerta. Tardó un poco, pero abrió. Cuando me vio, toda su cara se iluminó. Eulalia, qué bonita sorpresa, hija mía. Me abrazó fuerte. De esa manera en que las madres abrazan, ¿sabes? Como si quisieran proteger a su hija de todo lo malo en el mundo. Entramos. Venís estaba en la sala remendando una de sus faldas. Cuando me vio, vino corriendo a abrazarme también. Hermana, yo pensé que te habías olvidado de nosotras. Lo dijo riendo, pero vi que había algo de verdad en eso. Pasamos toda la tarde hablando. Mi madre hizo café, calentó algunas donas que había frito esa mañana. Nos pusimos al día. Me contó que había conseguido un gran pedido de vestidos de dama de honor para una boda, que estaba trabajando hasta tarde todos los días. Venís me contó que había sacado una buena nota en su examen de matemáticas, que había una nueva chica en la escuela. Luego mi madre preguntó, Julia, ¿recibiste las cartas que envié? Envié como 3, pero no respondiste ninguna. Yo pensé que estabas molesta conmigo por alguna razón. Mi corazón se congeló. ¿Qué cartas, madre? No recibí ninguna carta. Yo soy la que ha estado escribiéndote cada semana y sin recibir respuesta. Nos miramos confundidas. Venís dijo, yo también te envié cartas, hermana 2. Te conté sobre ese chico que vino a recogerme a la escuela. ¿Recuerdas que te dije que había un chico que seguía mirándome? Bueno, él tuvo el valor de hablarme, pero tú no respondiste en absoluto.
Sentí un apretón en el pecho. ¿Qué quieres decir? Las cartas se estaban perdiendo. Todas. Tanto las que yo envié como las que ellas enviaron. Mi madre puso su mano sobre la mía. Hija mía, el correo realmente ha estado muy mal. Muchas cartas se pierden en el camino. La señora Tercena me dijo que envió una carta a su hijo en Albany y nunca llegó. Debe ser eso. Pero mira, puedes venir a visitarme cuando quieras. ¿Está bien? Esta casa siempre ha sido tuya, también. Me quedé hasta la tarde. Cuando el sol empezó a ponerse, dije que necesitaba irme, que Octaven iba a llegar del trabajo, y necesitaba hacer la cena. Mi madre envolvió algunos trozos de pastel de maíz para que me llevara. Dale algo a Octaven, también, y vuelve pronto. No dejes que pase tanto tiempo. Me abrazó de nuevo fuerte. En el camino de regreso, seguí pensando, qué extraño que todas las cartas se pierdan. ¿El cartero las estaba robando? ¿Alguien las estaba tomando del buzón? Pero no tenía sentido. ¿Por qué alguien querría robar simples cartas familiares? Cuando llegué a casa, Octaven ya estaba allí. Él estaba sentado en la sala con el periódico abierto, pero se podía notar que no estaba leyendo. Cuando me vio entrar, cerró el periódico lentamente. ¿Dónde estabas, Uyeya? Fui a la casa de mi madre, llevé un poco de pan que hice. Él se quedó callado por un momento, luego se levantó, vino hacia donde yo estaba, tomó mi rostro con ambas manos. No me dijiste que ibas a salir. Estaba preocupado. Llegué del trabajo y la casa estaba vacía. La cena no estaba lista. Pensé que algo te había pasado. Lo siento, Octaven. No pensé que estaría fuera tanto tiempo. Estaba hablando y perdí la noción del tiempo. La próxima vez, avísame con anticipación, ¿de acuerdo? Así no me preocupo. Prometí que lo haría. Esa noche, hice la cena rápidamente. Arroz con huevos fritos y una pequeña ensalada de lechuga. Él comió en silencio. Mencioné las cartas, dije que era muy extraño que todas se perdieran. Él estuvo de acuerdo. Sí, realmente es extraño. Pero sabes cómo es, Julia. El correo en los pueblos pequeños es un desastre. Falta de personal, falta de organización. Creo que es mejor que no sigas enviando cartas. Es un desperdicio de dinero en estampillas. Si quieres ver a tu madre, ve allí en persona. Es más confiable. Eso tuvo sentido para mí en ese momento. Realmente, ¿por qué gastar dinero en estampillas si la carta no llegaba de todos modos? Pero entonces comenzó otro problema. Cada vez que decía que iba a visitar a mi madre, había algo. Una semana, Octaven tenía dolor de espalda y necesitaba que le hiciera compresas calientes todo el día. Otra semana, trajo un montón de ropa de su primo para que la lavara y planchara. Dijo que su primo necesitaba ayuda. Hubo una vez cuando llovió durante 3 días seguidos, y dijo que el camino era peligroso, que podía resbalar y caer. Siempre había algo. Y yo, ingenua como era, creí. Pensé que tenía razón, que me estaba protegiendo, cuidando de mí. Los meses siguieron pasando. 1968 se convirtió en 1969. Ahora tenía 20 años. Había pasado más de un año desde que me había casado, y me sentía tan vieja, tan cansada. No era cansancio físico. Era cansancio del alma. ¿Sabes? Del tipo que pesa sobre ti, que te quita la voluntad de levantarte de la cama en la mañana. Yo pasaba mis días haciendo las tareas del hogar, barriendo, limpiando, cocinando, lavando, planchando. Todo siempre de la misma manera. Cada día la misma rutina.
ningún cambio, ninguna sorpresa. Octaven se iba en la mañana, regresaba en la tarde, cenaba, escuchaba la radio, se iba a dormir. El fin. Los domingos, íbamos a misa, regresábamos a casa, y eso era todo. No tenía amigas con quienes hablar. Las mujeres del vecindario eran todas mayores, ya tenían sus grupos, sus conversaciones. Yo era la joven que se había casado con Octavian de la oficina del secretario. Eran educadas conmigo, me saludaban cuando nos encontrábamos en la calle, pero eso era todo. Nadie venía a visitarme. Nadie me invitaba a tomar café. Y mi familia se estaba alejando más y más. Fue durante este tiempo que comencé a notar algo. Cada lunes por la mañana, Octaven llevaba una bolsa de tela a la basura. Era una bolsa grande, color beige, una de esas bolsas de mercado, y estaba pesada. Lo veía esforzarse para cargarla. Su brazo se ponía tenso. Al principio, no le presté atención. Pensé que era basura común, cosas viejas, papel. Pero luego comencé a notar que era cada lunes sin falta. Y la bolsa siempre estaba allí el sábado por la noche, apoyada contra la pared del cuarto de servicio, esperando. Una vez pregunté, Octavian, ¿qué tiras cada lunes en esa bolsa? Ni siquiera me miró, siguió atándose el zapato. Papel viejo del trabajo, documentos que ya no se necesitan, borradores, esas cosas. Lo traigo a casa al final de la semana y lo tiro el lunes cuando pasa el basurero. Vaya, ¿pero hay tanto papel? Sí, Julia, no tienes idea de cuánto papel pasa por la oficina del secretario. Y yo soy responsable de mantener todo organizado, así que descarto lo que ya no se necesita. Tenía sentido. No sabía nada sobre oficinas del secretario, sobre trabajo de oficina. Él trabajaba con papel todo el día. Era natural tener mucho papel para tirar. Pero había algo extraño. La bolsa estaba atada. Atada con un nudo muy apretado, ¿sabes? Como si no quisiera que nada se cayera o como si no quisiera que nadie la abriera. Nunca había pensado en abrirla. Ni siquiera se me había pasado por la mente. Después de todo, era basura. ¿Quién querría abrir una bolsa de basura? Los lunes siguieron acumulándose. Lo veía salir con la bolsa temprano en la mañana, a veces incluso antes de tomar café y regresar sin ella. La tiraba en la basura de la calle a unas 3 cuadras donde había un lote baldío que la gente usaba como basurero antes de que pasara el camión. Hubo un lunes en que llovió mucho durante la madrugada. Llovió tanto que la calle se inundó, se convirtió en un río. Octavian no pudo salir de la casa en la mañana, se quedó en casa todo el día trabajando en algunos papeles que había traído, escribiendo, sellando. La bolsa se quedó en el cuarto de servicio. Pasé junto a ella unas 10 veces durante el día haciendo mis cosas. El martes por la mañana, cuando la lluvia paró, tomó la bolsa, pero noté que estaba aún más pesada. Se esforzó aún más para cargarla, y había algo más. Cuando pasó por la sala llevando la bolsa, escuché un pequeño ruido, un sonido de vidrio golpeando vidrio, muy suave que me intrigó. El papel no hace sonidos de vidrio. El papel no golpea nada. Pero no dije nada. No pregunté. No sé por qué. Creo que ya estaba tan acostumbrada a no cuestionar, a solo aceptar que ni siquiera se me pasó por la mente preguntar. Unos meses más pasaron. La soledad seguía apretando más y más. Extrañaba a mi madre, a mi hermana. Extrañaba conversaciones reales, risas. Octaven no hablaba mucho. Respondía lo que yo preguntaba, pero no conversaba. ¿Sabes? Cuando una persona solo dice lo necesario, y eso es todo. Era así. Hubo un día en que me derrumbé. Fue un domingo por la tarde.
Habíamos regresado de misa, almorzado, y él se había acostado a dormir. Yo estaba lavando los platos del almuerzo, y de la nada, comencé a llorar. No fue poco a poco. Fue de la manera en que lloras cuando ya no puedes soportarlo, cuando todo ha estado atorado por mucho tiempo. Lloré mientras lavaba los platos, lloré mientras los secaba, lloré mientras los guardaba. Quería tanto ir a la casa de mi madre. Quería tanto abrazarla, escuchar su voz, oler la casa, comer su comida. Pero cada vez que pensaba en ir, ese pensamiento venía. ¿Quiere verte? ¿No está demasiado ocupada? Ya estás casada. Ya tienes tu vida. No necesitas estar aferrándote a ella. Era la voz de Octavian en mi cabeza, pero parecía mi voz. Parecía que yo era la que estaba pensando eso. Decidí intentar de nuevo. Escribí una carta muy larga, 3 páginas. Le conté todo lo que estaba sintiendo. Dije que le extrañaba, que quería visitarla, pero el tiempo no lo estaba permitiendo. Pregunté si estaba enojada conmigo por algo. Pregunté por Venice, si ya estaba saliendo con alguien, si se había graduado de la escuela. Escribí mientras lloraba, las lágrimas cayendo sobre el papel y borrando algunas palabras. Sellé la carta con mucho cuidado, pegué la estampilla que había guardado en el cajón. Escribí la dirección de mi madre al frente con la caligrafía más bonita que pude lograr y la dejé encima del aparador. A la mañana siguiente, Octavian recogió la carta. «¿Otra carta para tu madre?», preguntó. Y el tono no era bueno. Era algo cansado, algo irritado. «Sí, ha pasado mucho tiempo desde que envié una. Quería enviar esta. Eulalia, sabes que estas cartas no están llegando. Es un desperdicio. Pero si quieres enviarla, envíala. Yo la llevaré». La tomó y yo esperé una semana, 2, 3, 4, nada. Entonces comencé a sospechar. Comencé a pensar que tal vez no era el correo. Tal vez realmente era mi madre quien no quería hablar conmigo. Tal vez se había sentido herida de que me casara y dejara el hogar. Tal vez pensaba que la había abandonado a ella y a Venice. Estos pensamientos me atormentaban día y noche. Octavia notaba cuando estaba decaída. Venía a abrazarme. Decía que no necesitaba estar triste. Me tienes a mí, Eulalia. Estoy aquí. Yo cuido de ti. No necesitas a nadie más. Y creí. Porque cuando te estás ahogando, te aferras a cualquier tabla, incluso si esa tabla tiene clavos. Así terminó 1969. Así comenzó 1970. Yo cada vez más sola, cada vez más dependiente de Octavian, cada vez más pensando que mi familia me había abandonado. Y esa bolsa seguía yéndose cada lunes por la mañana, pesada atada, llevándose lo que yo todavía no sabía que era mío. Había una vecina, la señora Clementine, que vivía 2 casas más abajo. Era una señora de unos 60 años, una viuda, que vivía sola con un gato gris. Era callada, reservada, pero de vez en cuando, nos encontrábamos en el tendedero cuando ambas estábamos colgando la ropa. Siempre me saludaba con un asentimiento, un pequeño saludo con la mano, y yo respondía de la misma manera. Pero un día, vino a hablar conmigo. Yo estaba en el patio trasero recogiendo algunas hojas de col rizada para cocinar para el almuerzo, y ella apareció en la cerca que dividía nuestros patios traseros. «Jovencita, ¿puedo preguntarte algo?». Me sorprendí un poco. No lo esperaba, pero dije que sí. «¿No tienes familia por aquí?». «Nunca veo a nadie visitándote». La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí tengo, señora». «Clementine». Mi madre y mi hermana viven al otro lado del pueblo, pero no nos vemos mucho.
Ella siguió mirándome con ojos que parecían ver más de lo que yo estaba diciendo. Entiendo. Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme, ¿de acuerdo? Mi puerta siempre está abierta. Le agradecí, un poco sin entender por qué estaba ofreciendo ayuda, pero ese gesto se quedó conmigo. Se quedó allí, guardado sin que yo supiera que un día lo necesitaría. 1971 llegó con todo igual. La misma casa, el mismo silencio, el mismo vacío. Tenía 22 años y me sentía como una mujer vieja. Me miraba en el espejo y veía a una mujer cansada con profundas ojeras con una mirada apagada. Ya no era esa chica de 19 años que se había casado llena de esperanza. Habían pasado casi 2 años desde que me había ido de la casa de mi madre. 2 años. Y podía contar con una mano las veces que había estado allí. 3 veces. Solo 3 veces en 2 años, y todas las veces habían sido visitas rápidas, apresuradas porque Octavian me necesitaba en casa o porque había algo importante que hacer. De las 3 veces que fui, mi madre preguntó por las cartas. ¿Recibiste la que envié el mes pasado? Yo decía que no. Ella se ponía triste, decepcionada. Este correo es imposible, Lily. Nada llega. Y yo estaba de acuerdo. ¿Qué más podía hacer? Denise había crecido. Las 3 veces que la vi, se podía notar que se estaba convirtiendo en una joven. Su cuerpo cambiando, su forma de hablar más madura. Había conseguido un novio, un joven llamado Wilber, que trabajaba en la panadería. A mi madre no le gustaba mucho. Pensaba que era demasiado mayor para Denise, pero mi hermana estaba encantada. Sentí tanta envidia. No era envidia mala. Era esa envidia de alguien que mira y piensa, ojalá tuviera lo que tú tienes. Denise estaba viviendo, estaba saliendo con amigos, estaba riendo. Y yo me estaba marchitando dentro de esa casa como una planta sin sol. Hubo un día, era un jueves por la tarde, cuando tuve una crisis. Ni siquiera puedo explicar exactamente qué fue. Estaba friendo un bistec para el almuerzo de Octavian, y de la nada, empecé a temblar. Todo mi cuerpo temblando, piernas débiles, corazón acelerado. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina, respirando profundamente, tratando de calmarme. El bistec se quemó en la sartén. El olor a grasa quemada llenó la casa. Cuando Octavian llegó del trabajo, la cocina era un desastre, el almuerzo estaba quemado, y yo estaba sentada en la cama mirando la pared. Preguntó qué había pasado. Dije que me había sentido mal, que no sabía qué era. Se enojó. Dijo que tenía que cuidarme mejor, que no podía enfermarme así. No preguntó si estaba bien, no me abrazó, solo dijo que comería pan con mantequilla y se fue a la sala. Esa noche, decidí que necesitaba ver a mi madre. Necesitaba hablar con ella de verdad sin prisa, sin que Octavian me apurara. Necesitaba desahogarme. Necesitaba llorar en su regazo como hacía cuando era una niña. Y algo salió mal. El sábado por la mañana, le dije a Octavian, voy a la casa de mi madre hoy. Voy a pasar el día allí. Él estaba tomando café, leyendo el periódico, levantó los ojos lentamente. Hoy no va a funcionar. Eulalia, arreglé para que el primo Aristides viniera a almorzar aquí. Necesitas hacer buena comida para recibirlo. Pero no me lo dijiste, Octavian, necesito ir a ver a mi madre. Te lo estoy diciendo ahora, y la familia de un esposo es tu familia también. Necesitas recibir a mi primo adecuadamente. Me tragué las lágrimas. Hice pollo frito, arroz esponjoso, relleno, ensalada de papa. El primo Aristides llegó al mediodía, se quedó hasta las 4 de la tarde hablando de política, fútbol, trabajo. Serví,
lavé los platos, limpié todo. Cuando se fue, estaba agotada. Dije que iría el domingo. Entonces Octaven dijo que el domingo teníamos misa, y después de eso quería descansar, que la semana había sido dura. Siempre había algo. Fue ese sábado por la noche que comencé a notar algo. La bolsa que Octaven llevaba cada lunes estaba allí en el cuarto de servicio como siempre, pero esta vez era diferente. Estaba aún más llena, más pesada parecía, y el nudo estaba un poco suelto, como si lo hubiera atado con prisa. Pasé junto a ella unas 5 veces durante la noche. Cada vez que pasaba, miraba. Esa bolsa me molestaba. No sé por qué. Era solo una bolsa de basura, pero había algo allí que me perturbaba, que me inquietaba. El domingo por la mañana, fuimos a misa. Regresamos, almorzamos, y Octavian se acostó a dormir como siempre. Fui a lavar los platos y seguía pensando en la bolsa, pensando. ¿Por qué estaba tan obsesionada con esa bolsa? ¿Por qué me molestaba tanto? Entonces un pensamiento vino a mi cabeza. Un pensamiento que traté de empujar muy lejos, pero que regresó insistentemente. ¿Y si no era papel del trabajo? ¿Y si había algo más allí dentro? Sacudí la cabeza tratando de sacar esa idea. Claro que era papel del trabajo. Octavian lo había dicho. Nunca me había mentido. ¿O sí? Ya no lo sabía. Ya no sabía nada. El domingo por la noche, dormí mal. Seguí dando vueltas en la cama. Despertando, volviendo a dormir. Soñé con mi madre. Soñé que me estaba llamando, gritando mi nombre, pero no podía alcanzarla. Había un muro entre nosotras, un muro alto, y yo trataba de escalarlo, pero no podía. Me desperté el lunes por la mañana al amanecer, sudando, mi corazón apretado. Eran las 5:30 de la mañana. Octavian todavía estaba durmiendo a mi lado. Fui a la cocina, puse agua a hervir para el café, me quedé mirando por la ventana, viendo el día amanecer lentamente. Octavian se despertó a las 6:30, se duchó, se vistió, vino a la cocina. Le serví su café, pan con mantequilla, un pedazo de queso. Comió rápidamente, mirando su reloj. Tengo que salir más temprano hoy. Hay una reunión importante en la oficina del secretario a las 8 de la mañana. Se levantó, agarró su maletín, me dio un beso seco en la frente. Nos vemos luego. Se fue. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, escuché sus pasos alejándose en la acera. Y entonces me di cuenta de que no había llevado la bolsa. Fui al cuarto de servicio. La bolsa estaba allí, todavía llena, esperando. Me quedé mirándola durante unos 5 minutos. Mi corazón latía rápido, manos sudando. Una parte de mí decía que la dejara en paz, que no la tocara, que no era asunto mío. Pero la otra parte, la parte que estaba cansada de la duda, del silencio, de la soledad, esa parte estaba gritando que la abriera. Me agaché, agarré la bolsa. Realmente estaba pesada, Dios mío. La arrastré a la cocina donde había más luz, me senté en el suelo, la bolsa frente a mí, respiré profundamente, sostuve los extremos del nudo, y comencé a desatarlo. El nudo estaba apretado. Tomó un poco, pero lo logré. Abrí la bolsa y el mundo se derrumbó. Lo primero que vi fue papel. Mucho papel. Pero no era papel del trabajo. Eran sobres. Docenas de sobres blancos, algunos amarillentos por el tiempo. Tomé uno. Estaba sellado. Lo di vuelta. En la parte de atrás, con la letra de mi madre, estaba escrito mi nombre, Julia, y la dirección de la casa donde vivía. El sobre tenía estampilla, tenía una marca de cancelación de la oficina de correos.
Mi madre lo había enviado, el cartero lo había entregado, y Octavian lo había guardado sin dármelo. Tomé otro sobre. Lo mismo. La letra de Venice esta vez. Otro. 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 Debía haber al menos 30 sobres allí. Todos dirigidos a mí. Todos sellados. Ninguno abierto. Mis manos empezaron a temblar. Abrí el primer sobre que había tomado, el de mi madre. Saqué la carta, su letra temblorosa, palabras escritas con cuidado. Mi querida hija, han pasado 3 semanas desde que he tenido noticias tuyas. Escribí 2 cartas y no respondiste ninguna. Estoy preocupada. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Envíame al menos una pequeña nota diciendo que todo está bien. Tu hermana también está preocupada. Te amamos tanto, hija mía. Tu madre, Alma. La carta estaba fechada en agosto de 1968, 4 meses después de mi boda. Nunca había recibido esta carta. Nunca supe que mi madre estaba preocupada. Nunca supe que había escrito. Abrí otra carta y otra y otra. Las leí todas, una por una, sentada en el suelo de la cocina, lágrimas corriendo por mi rostro. Había una carta de mi madre diciendo que me extrañaba. Había una carta de Venice contándome sobre su relación con Wilbur, preguntando si yo pensaba que era guapo. Había una carta de Navidad deseando felicidad. Había una carta de cumpleaños. Felicidades, hija mía. Han pasado 20 años desde que llegaste al mundo y llenaste mi vida de luz. Y yo no había recibido ninguna. Ni una. Pero no era solo eso. Metí la mano en el fondo de la bolsa y saqué más cosas. Un paquete envuelto en papel marrón. Lo abrí. Era pastel. Pan de maíz, el pastel de mi madre, pero estaba todo enmohecido, verde de moho, duro como una piedra. Por el olor y el estado, esto había estado allí durante meses. Ella lo había enviado y yo nunca lo recibí. Saqué otro paquete. Pan de maíz. Lo mismo, echado a perder, enmohecido. Había frascos de dulce de leche, 3 frascos, todos con tapas de tela atadas con hilo. El dulce de leche se había agrio. Se podía oler el mal olor. Mi madre había hecho eso con sus propias manos, lo había envuelto con cuidado, lo había enviado a la oficina de correos, y Octavian lo había tirado en la bolsa de basura. Seguí sacando cosas. Había un paquete más grande envuelto en papel de regalo, papel rosa con pequeñas flores blancas. Lo abrí. Era un vestido azul con lunares blancos y un cuello de encaje. Mi madre lo había cosido. Conocía sus puntadas, conocía la manera en que hacía el dobladillo. Había una pequeña etiqueta cosida dentro que decía, para mi hija con amor, mamá. Había 2 vestidos más, uno amarillo, uno verde, todos nuevos, oliendo a armario, doblados perfectamente. Había un chal tejido a crochet gris y blanco con un patrón de flores en el medio. Conocía ese chal. Era de mi abuela materna, la madre de mi madre. Ella había fallecido en 1969. Recuerdo que mi madre me lo dijo durante una de las pocas visitas que hice, y este chal era suyo. Mi madre me lo había enviado como una herencia, como un recuerdo, y yo nunca supe. Saqué más cosas. Había un juguete de tela, una muñeca de tela, un perrito de tela cosido por mi madre. ¿Para qué? Para cuando tuviera un hijo. Ella estaba estaba haciendo cosas de abuela llenas de esperanza. Y yo nunca supe que había un rosario, 3 rosarios diferentes con cuentas de madera, con un crucifijo de metal. Había estampas religiosas, San Antonio, Nuestra Señora, San Judas.
En la parte de atrás de una de ellas estaba escrito, para mi nieto, ¿qué vendrá? Había fotos, docenas de fotos, fotos reveladas. Del tipo que enviarías a revelar en el pueblo y recogerías la semana siguiente. Tomé las fotos, las miré una por una. La sobrina que ni siquiera sabía que existía. Irene, la hija de Benís, una bebé diminuta en los brazos de mi madre. Una pequeña de unos 6 meses riendo. Una niña de aproximadamente 1 año de pie sosteniendo la mano de Benís. Benís se había casado, había tenido una hija, y yo no sabía nada. Había una foto de la renovación de la casa de mi madre pintada otra vez, de un azul claro, bonita. Había una foto de cumpleaños con pastel y velas. Había una foto de Navidad con un árbol decorado en la esquina de la sala. Su vida había continuado, y yo había perdido todo, cada pequeño pedazo, cada momento. En el fondo de la bolsa, había más sobres. Tomé uno, lo abrí. No era una carta de mi madre. Era mi carta con mi letra dirigida a mi madre. Una carta que había escrito que había dejado para Octaven para que la llevara a la oficina de correos. Él nunca la había llevado. Abrí la carta, leí lo que yo misma había escrito. Mamá, ¿cómo estás? Te extraño. Extraño la casa, tu comida. Venís, todo está bien aquí. Estoy cuidando la casa. Octavian es un buen esposo, pero te extraño. Te extraño mucho. Era la carta que había escrito llorando al principio del matrimonio. Nunca llegó. Tomé otro sobre, otra carta mía, y otra y otra. Debía haber unas 15 de mis cartas allí. Todas las que había escrito durante 3 años. Ninguna había sido enviada por correo. Todas habían terminado en la bolsa de basura. Dejé de poder respirar correctamente. Me senté allí en el suelo rodeada de cartas, fotos, regalos, comida echada a perder, años de amor que habían sido tirados. Lloré de una manera que nunca había llorado en mi vida. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mi garganta estaba. Mi madre no me había abandonado. Mi hermana no me había olvidado. Habían enviado cartas, habían enviado regalos, habían enviado comida, habían enviado noticias, y todo había terminado en esta bolsa. Cada lunes durante 3 años, Octaven se llevaba un pedazo de mi familia, lo tomaba y lo tiraba a la basura. Me había aislado a propósito, había mentido, había ocultado, me había hecho creer que estaba sola en el mundo, que solo lo tenía a él. Me había atrapado dentro de esa casa, dentro de mi propia cabeza, sin que siquiera me diera cuenta. Me quedé allí no sé cuánto tiempo. El sol ya estaba alto cuando logré levantarme. Reuní todo de nuevo en la bolsa, pero cuidadosamente esta vez. Ya no era basura. Era prueba. Era verdad. Separé una carta de mi madre, la más reciente. Era de hace 2 semanas. Eulalia, mi hija. Han pasado más de 6 meses desde que te he visto. Estoy preocupada. ¿Estás enferma? ¿Octavian no te está dejando venir? Por favor envíame una respuesta o ven a visitarme. Necesito saber que estás bien. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que había estado allí y ella estaba preocupada y ella pensaba que tal vez Octavian no me dejaría ir. Ella sabía. Ella sospechaba. Leí otra vez la última parte. ¿Octavian no te está dejando venir? Ella sabía. Y yo había sido tan ciega, tan tonta. Había creído cada mentira, cada excusa, cada palabra. Había dejado que me convenciera de que estaba sola. Miré el reloj de la cocina. Eran las 12:30. Octavian iba a regresar para el almuerzo en media hora como siempre. ¿Y entonces qué iba a hacer?
confrontarlo, tirarle todo en la cara, y entonces él era mi esposo. En ese tiempo, los esposos tenían todo el poder. Si él quería encerrarme dentro de la casa, podía. Si quería impedirme salir, podía. La palabra de un esposo valía más que la palabra de una mujer. Tenía miedo. Mucho miedo. Puse la bolsa de nuevo en el cuarto de servicio justo como estaba. Volví a atar el nudo, tratando de dejarlo igual. Me lavé la cara, sequé mis lágrimas, arreglé mi cabello, calenté la comida que había quedado del día anterior. Cuando Octaven llegó, yo estaba en la cocina sirviendo su plato como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, estaba destrozada. Por dentro, ya no era la misma persona. Ese almuerzo fue el más difícil de mi vida. Me senté frente a Octavian, lo miré comer el arroz, los frijoles, la carne que había calentado, lo miré masticar lentamente, limpiarse la boca con la servilleta, beber el vaso de agua. Todo igual. Todo como siempre, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado 3 años destruyendo cartas, tirando regalos, pudriendo comida que mi madre hizo con amor. Me miró. ¿No vas a comer, Julia? Sacudí la cabeza. No tengo hambre. Creo que mi estómago está un poco revuelto. Se encogió de hombros, siguió comiendo. Yo seguí mirándolo y pensando, ¿quién es este hombre? ¿Lo conozco? Me casé con él. ¿Este hombre sentado aquí frente a mí masticando frijoles? ¿Es capaz de hacer algo así? ¿De mentir todos los días durante años sin parpadear, sin que su voz tiemble? Después del almuerzo, se levantó, agarró su maletín. Necesito regresar a la oficina del secretario. La reunión debería durar toda la tarde. Se acercó a mí, besó mi frente. Ese beso frío y seco sin sentimiento. Nos vemos luego. Cuando la puerta se cerró, dejé salir el aire de mis pulmones. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Fui a la ventana de la sala, miré por la cortina, lo vi doblar la esquina, desaparecer. Volví a la cocina, miré la comida en mi plato, no pude comer. Mi estómago realmente estaba cerrado, revuelto. Tiré la comida, lavé los platos con manos temblorosas, cada movimiento automático, sin pensar mientras mi cabeza hervía. ¿Qué iba a hacer? Esa era la pregunta martillando en mi mente. ¿Qué podía hacer? Si lo confrontaba, ¿qué pasaría? ¿Lo negaría? ¿Lo admitiría? ¿Me encerraría en la casa? En ese tiempo, las mujeres no tenían a dónde correr. No había refugio para mujeres, no había ayuda, nada. Si un esposo quería mantener a una mujer en casa, la mantenía. Y todos pensaban que era normal. Pero no podía quedarme allí. No podía seguir viviendo con un hombre que me había robado 3 años de mi vida, 3 años de mi madre, 3 años de mi hermana, 3 años de una sobrina que ni siquiera conocía. Me senté en la mesa de la cocina, mi cabeza en mis manos, necesitaba pensar, necesitaba hacer algo. Pero que lo primero que vino a mi mente fue, mi madre necesita saber. Ella necesita saber que no la abandoné, que envié cartas, que lo intenté. Ella necesita saber la verdad. Tomé papel y lápiz, comencé a escribir. Mamá, hoy descubrí algo terrible, Octavian. Me detuve, rompí el papel. ¿Cómo iba a explicar esto en una carta? ¿Cómo iba a poner en palabras lo que había pasado? Intenté otra vez. Mamá, necesito verte urgentemente. Por favor. Me detuve otra vez. ¿Y si Octaven tomaba esta carta, también? ¿Y si la rompía, la tiraba, y yo me quedaba aquí sin que nadie supiera lo que estaba pasando? Pasé toda la tarde en ese ir y venir. Escribía, rompía, escribía, rompía.
No podía encontrar las palabras correctas. No podía encontrar una manera de enviar la carta sin que Octavian se enterara. Cuando el sol empezó a ponerse, escuché la puerta principal abrirse. Él había llegado. Rápidamente recogí los papeles rotos, los tiré a la basura, fui a la sala. ¿Cómo estuvo la reunión?, pregunté, mi voz saliendo extraña, demasiado aguda. Se quitó el abrigo, aflojó su corbata. ¿Cansado? ¿Hay algo para la cena? Hice huevos fritos con pan. Eso fue lo que pude manejar. Comió sin quejarse. Luego fue al dormitorio, se acostó, escuchó la radio. Lavé los platos, limpié la cocina, me tardé lo más que pude. No quería ir al dormitorio, no quería acostarme en la misma cama con él, pero no tenía opción. Fui al dormitorio, me acosté en el borde de la cama de espaldas a él. Fingí dormir, pero me quedé despierta toda la noche mirando el techo oscuro, pensando. El martes por la mañana, cuando se fue al trabajo, recuperé la bolsa. La revisé otra vez, confirmando que no había sido un sueño, que todo eso era real. Las cartas todavía estaban allí, los regalos todavía estaban allí, la comida echada a perder todavía estaba allí. Tomé una foto de Irene, miré a esa pequeña niña, mi sobrina, a quien nunca había visto. Ella debe tener casi 2 años ahora. Caminando, hablando, metiéndose en problemas. Y yo no la conocía. No conocía sus pequeñas maneras. Nunca la había sostenido. Lloré otra vez. Lloré mucho. Luego me lavé la cara. Respiré profundamente. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba pensar claramente. La señora Clementine. Su nombre vino a mi cabeza de repente. La vecina que había ofrecido ayuda. Si necesitas algo, puedes llamarme. ¿Podría ayudarme? ¿Podría confiar en ella? Esperé hasta media mañana, salí al patio trasero, fingí que estaba colgando un paño de cocina en la cuerda, miré su patio trasero. Ella estaba allí arreglando plantas con una regadera en la mano. Señora Clementine, llamé suavemente. Ella miró hacia arriba. Hola, querida. Buenos días. ¿Puedes venir aquí por un minuto? Ella dejó la regadera, vino a la cerca. ¿Qué es? ¿Está todo bien? Miré la casa para asegurarme de que realmente estaba sola. Necesito ayuda. Mucha ayuda. Pero no puedo hablar aquí. ¿Puede venir a tomar café a mi casa en un momento? Ella me miró con esos ojos inteligentes que veían más allá. Puedo. Estaré allí en 15 minutos. 15 minutos después, tocó a mi puerta. Abrí, la dejé entrar, cerré rápido, la llevé a la cocina, serví café, un pedazo de pan de maíz que había hecho el día anterior. Nos sentamos a la mesa. Ella tomó un sorbo de café, me miró. ¿Qué está pasando, muchacha? Y entonces le conté todo sobre las cartas que no llegaron, sobre las visitas que se volvieron cada vez más raras, sobre el aislamiento, la soledad, y la bolsa. Le conté sobre la bolsa que había abierto, las cartas, los regalos, la comida echada a perder. Hablé llorando, mi voz fallando, manos temblando. La señora Clementine se quedó callada, escuchando todo. Cuando terminé, sacudió la cabeza lentamente. Dios mío en el cielo. Sabía que había algo mal en esta casa. Lo sentía, pero nunca imaginé que fuera esto. No sé qué hacer, señora Clementine, necesito decirle a mi madre. Necesito salir de aquí, pero tengo miedo. ¿Miedo de él? Miedo de lo que pueda hacer si se entera. Ella tomó mi mano, la apretó. Su mano era áspera, con callos, pero caliente.
Vas a salir de aquí. Sí, pero tiene que ser cuidadosamente. Un hombre así es peligroso. Tienes que decirle a tu familia sin que él se entere. ¿Pero cómo? Él controla todo. Si escribo una carta, la tomará. Si intento ir allá, inventará alguna excusa. Tú escribe la carta y dámela. Yo la llevaré a la oficina de correos por ti. Él ni siquiera sabrá. La miré, esa señora que apenas me conocía, ofreciendo ayudarme. Sentí ganas de abrazarla, de agradecerle de rodillas. ¿Harías eso por mí? Claro que lo haré, muchacha. Las mujeres tienen que ayudar a las mujeres, y tú necesitas ayuda urgente. Tomé papel y lápiz allí mismo. Le escribí a mi madre, escribí rápido sin detenerme, sin pensar mucho antes de que el valor se fuera. Mamá, por favor lee esta carta hasta el final. Descubrí que Octavian ha estado escondiendo las cartas. Todas las cartas que me enviaste en los últimos 3 años, él las guardó y las tiró. Nunca recibí ninguna. Todas las cartas que te escribí, él nunca las envió por correo. No te abandoné, mamá. Te juro que no sabía nada de esto. Necesito salir de aquí. Necesito verte. Ya no lo soporto más. Por favor, ayúdame. Tu hija, Lalia. Doblé la carta, la puse en un sobre que había guardado, escribí la dirección de mi madre, pegué la estampilla, se la entregué a la señora Clementine. ¿Estás segura? Estoy segura. Iré a la oficina de correos hoy. Puedes contar conmigo. Ella puso la carta en el bolsillo de su delantal. Y mientras tanto, tú finge que todo está normal. No dejes que el naut que te enteraste. Es peligroso. Lo sé. Lo intentaré. Bebió el resto de su café, comió el pastel. Hablamos un poco más sobre cosas sin importancia para disimular en caso de que alguien preguntara. Luego se fue. Si pasa algo, grita. Estoy justo al lado. Cuando se fue, sentí un pequeño alivio, pero lo sentí. Al menos ahora había alguien que sabía, alguien que podía ayudar. No estaba completamente sola. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Tuve que fingir normalidad. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Le serví el café a Octavian por la mañana, hice su almuerzo, cené con él por la noche, y todo el tiempo por dentro estaba gritando, estaba enojada, estaba disgustada. Él notó que yo estaba diferente. El jueves por la noche, preguntó, ¿estás actuando extraño, Julia? ¿Pasó algo? Mi corazón se aceleró. No, todo está bien. Solo estoy un poco cansada. ¿Cansada de qué? No haces nada en todo el día excepto cuidar de la casa. La dureza en su voz me asustó. Fue la primera vez que me habló así con ese desprecio. Perdón, solo no estoy durmiendo muy bien. Debo tener algún problema de salud. Entonces ve al doctor. No te quedes allí quejándote. Me quedé en silencio. Él volvió a leer el periódico, pero vi que estaba sospechando. Lo vi en la manera en que me miraba por el rabillo del ojo. Necesitaba ser más cuidadosa. La carta debería tardar unos 5 o 6 días en llegar a la casa de mi madre. Conté los días ansiosamente. ¿La recibiría? ¿La creería? ¿Vendría a buscarme? Una semana pasó. 2 semanas. Nada. Ninguna señal de mi madre, ninguna respuesta. Empecé a desesperarme. ¿Y si la carta realmente se había perdido esta vez? ¿Y si algo había pasado? En la tercera semana, en un martes por la tarde, estaba barriendo la sala cuando escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. Fui a abrirla lentamente.
Cuando la abrí, quedé impactada. Era Venice, mi hermana, allí frente a mí después de tanto tiempo. Estaba diferente, mayor, más mujer. Llevaba un vestido marrón, su cabello recogido en un moño, y tenía una niña pequeña en sus brazos. Irene. Venice. Apenas podía hablar. Mi voz salió en un susurro. Ella entró rápidamente, me jaló hacia adentro, cerró la puerta, me abrazó fuerte. Irene quedó apretada entre nosotras. Eulalia, mi hermana. Lo sabía. Siempre supe que había algo mal. Nos quedamos allí abrazadas, llorando por un rato. Irene empezó a llorar, asustada por todas esas lágrimas. Vení se separó, se secó los ojos. Necesitamos hablar rápido antes de que él llegue. Nos sentamos en la sala. Venice puso a Irene en el suelo. La dejó jugar con una pequeña muñeca de tela. Mamá recibió tu carta. Lloró. Julia, lloró tanto. No teníamos idea. Pensamos que nos habías abandonado, que te habías olvidado de nosotras. Nunca las olvidé, Venice. Nunca. Envié cartas. Te juro que lo hice. Lo sé. Ahora lo sabemos. Ese bastardo. ¿Cómo pudo tener el descaro? La ira en su voz era enorme. Mamá quería venir a buscarte, pero pedí venir yo en su lugar. Ella está enferma, Julia. Desde el año pasado, tiene problemas del corazón. El doctor dijo que necesita mantenerse tranquila. No puede tener emociones fuertes. Sentí que el mundo giraba. ¿Mamá ha estado enferma desde cuándo? Desde octubre del año pasado. Enviamos una carta para decírtelo, no la recibiste. Por supuesto, prácticamente escupió las palabras. Estuvo hospitalizada por 2 semanas. Yo la cuidé. Wilber me ayudó. Nos casamos, ¿sabes?, en enero de este año. Ceremonia pequeña, simple. Te esperamos, Eulalia. Esperamos hasta el último minuto pensando que aparecerías. Mamá lloró durante toda la boda, diciendo que su hija mayor ni siquiera le importaba. Cada palabra era una puñalada. Cada pieza de información que me había perdido. Cada momento que no tuve. No sabía Venice. Te juro por Dios, no sabía nada de esto. Lo sé. La carta dejó todo claro y por eso vine a buscarte hoy. Ahora mismo. Ahora. ¿Qué quieres decir? Ahora te vienes conmigo. Vas a empacar tus cosas, lo que puedas cargar, y te vas conmigo. Vas a regresar a la casa de mamá. Vas a empezar tu vida de nuevo. ¿Pero qué hay de Octavian? Cuando llegue y no me encuentre al diablo con Octavian. Venice habló en voz alta, luego bajó la voz, recordando dónde estaba. Perdón, pero él no tiene derecho sobre ti. Te atrapó, te mintió, te robó. No le debes nada. Pero es mi esposo, Venice. Por ley, él tiene derechos. No si le decimos a todos lo que hizo, no si mostramos las cartas, los regalos, todos en el pueblo sabrán qué tipo de hombre es. No le quedará respeto. Nadie lo respetará más. Ella tenía razón. El escándalo era lo peor que podía pasarle a un hombre en ese tiempo. Perder el respeto de la comunidad significaba perder todo. Pero puede inventar historias. Puede decir que estoy loca, que inventé todo. Por eso vas a llevarte la bolsa. Vas a llevarte la prueba. La bolsa. Me había olvidado de la bolsa. Corrí al cuarto de servicio. Todavía estaba allí con todo dentro. La agarré, la llevé a la sala, se la mostré a Venice. Todo está aquí.
Todo está aquí. Ella la abrió, miró las cartas, los regalos, la comida echada a perder. Su rostro se volvió cada vez más serio, cada vez más duro. Dios mío, está enfermo. Está enfermo de la cabeza. Cerró la bolsa. Toma tu ropa rápido. Necesitamos irnos antes de que él regrese. Fui al dormitorio, agarré un bulto viejo que tenía, empecé a tirar ropa dentro, vestido, falda, blusa, ropa interior. No tenía mucho, nunca tuve mucho. En 10 minutos, había reunido todo. Regresé a la sala. Denise estaba con Irene en su regazo, la bolsa a sus pies, lista. Miré alrededor. Esa casa que pensé que sería mi hogar, mi familia, mi felicidad. Esa casa que había sido mi prisión durante 3 años. Listas, salimos por la puerta principal. No miré hacia atrás. No quería hacerlo. La caminata hasta la casa de mi madre fue larga, muy larga. Eran casi 3 millas. Y fuimos despacio por Irene. Denise la cargaba en sus brazos. Yo llevaba el bulto de ropa en una mano y la bolsa en la otra. Esa bolsa pesada llena de dolor, llena de verdad. El sol estaba caliente. Era media tarde. Nos deteníamos de vez en cuando para descansar, para darle agua a Irene, para respirar. Miraba hacia atrás de vez en cuando, con miedo de ver a Octavian viniendo tras de mí. Pero la calle estaba vacía. Benny sostuvo mi mano libre mientras caminábamos. Todo está bien ahora, hermana. Vas a estar bien. Vamos a cuidarte. Y quería creer. Quería tanto creer que todo iba a estar bien. En el camino, me contó sobre las cosas que me había perdido. Me contó sobre su boda con Wilber, que había sido en la iglesia temprano en la mañana con un vestido sencillo que mi madre había cosido. Me contó que quedó embarazada justo después. Que el embarazo fue difícil. Que estuvo enferma los primeros meses. Me contó sobre el día en que nació Irene, que fue un parto largo, más de 12 horas, que mi madre se quedó a su lado todo el tiempo. Me contó sobre la primera vez que Irene sonrió. Las primeras palabras que dijo, mamá y abuela. Cada historia era una puñalada. No por enojo hacia Denise, sino por enojo por haberme perdido todo eso. Por no haber estado allí, por no haber sostenido la mano de mi hermana durante el parto, por no haber visto crecer a mi sobrina. Se parece justo a ti cuando eras bebé, dijo Denise, mirando a Irene. Mamá siempre lo comenta. Dice que eres tu reencarnada. Miré a la niña. Tenía cabello castaño, ojos grandes, una boca pequeña. ¿Era realmente como yo? No me recordaba como bebé. No tenía un espejo de cuerpo completo en casa cuando era niña para verme bien. Cuando nos estábamos acercando a la calle de mi madre, mi corazón empezó a acelerarse. Empecé a temblar. Denise lo notó. Cálmate. Ella va a estar tan feliz de verte. Tan feliz. Doblamos la esquina. La casa estaba allí, la misma casa de siempre, pero diferente. La pintura era nueva, azul claro, justo como había visto en las fotos. Había flores en el jardín delantero, geranios rojos que a mi madre le encantaban. La pequeña puerta de madera estaba abierta. Entramos al patio. Denise me dejó ir primero. Ve a tocar la puerta, pero no podía moverme. Estaba paralizada. Tenía miedo. Miedo de ver a mi madre enferma, miedo de ver decepción en su rostro por haber tardado tanto en regresar. Denise tocó la puerta por mí. Esperamos, escuchamos pasos lentos viniendo desde adentro. La puerta se abrió y allí estaba ella. Mi madre, Alma, estaba más delgada, mucho más delgada de lo que recordaba.
Su rostro tenía más arrugas, su cabello tenía más hebras blancas. Llevaba un vestido gris sencillo, un delantal sobre él, y cuando me vio, su rostro se transformó. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, su mano fue a su pecho. Lalia. Su voz salió débil, temblorosa, como si no creyera que realmente estaba allí. Hola, mamá. Ella dio un paso hacia adelante, otro, uno más, y me abrazó. Me abrazó tan fuerte, tan duro que sentí que me faltaba el aire. Pero no quería que me soltaran nunca más. Nos quedamos allí abrazadas en medio de la puerta, las dos llorando. Ella pasó su mano por mi cabello, por mi cara como si quisiera asegurarse de que yo era real. Mi hija volvió. Mi niña volvió a casa. Entramos. La casa era la misma y diferente al mismo tiempo. Los muebles eran los mismos, la mesa, las sillas, el viejo sofá de la sala. Pero había cosas nuevas. Había fotos en la pared, fotos de la boda de Berice, fotos de Irene, fotos familiares en las que yo no estaba. Mi madre me hizo sentarme en el sofá, se sentó junto a mí, sostuvo mi mano, no dejaba de mirarme, no dejaba de tocar mi cara, mi brazo, como si necesitara confirmar todo el tiempo que yo estaba allí. Estás tan delgada, Lalia. Tan pálida. Él te trató mal, ¿verdad? No pude responder. Solo podía llorar y ella me jaló a su regazo justo como lo hacía cuando yo era pequeña y me lastimaba la rodilla jugando en la calle. Me mecía, pasaba su mano por mi cabello, hacía ese sonido que me calmaba. Venís trajo la bolsa, la puso sobre la mesa. Mamá, necesitas ver lo que hay aquí. Mi madre fue a la mesa, abrió la bolsa, empezó a sacar las cosas una por una. Las cartas, los regalos, la comida echada a perder, el chal de la abuela, las fotos de Irene. Tomó una carta, la abrió, la leyó, luego otra y otra. Las lágrimas corrían por su cara, cayendo sobre el papel. Cuando terminó, se volvió hacia mí. Ese hombre, ese bastardo. ¿Cómo tuvo el descaro? No lo sabía, mamá. Te juro que no lo sabía. ¿Abandonarte, hija mía? Nunca jamás en mi vida. Eres mi hija, mi sangre, mi vida. Volvió al sofá, me abrazó otra vez. Perdona a esta vieja madre. Perdóname por no darme cuenta antes, por no ir a buscarte. No hay nada que perdonar, mamá. No es tu culpa. La culpa es de él, solo de él. Pasamos toda la tarde hablando. Le conté todo desde el principio. Como él había empezado a aislarme poco a poco lentamente. Como había sembrado duda en mi cabeza. Como yo había creído que ya no te importaba. Le conté sobre la soledad, el silencio, el vacío. Le conté sobre el día que abrí la bolsa y descubrí la verdad. Mi madre escuchó todo, su mano apretando la mía, las lágrimas cayendo sin parar. Venís también estaba llorando con Irene durmiendo en su regazo. Cuando terminé, ya estaba oscureciendo afuera. Mi madre se levantó, fue a la cocina, calentó comida que había hecho para el almuerzo. Arroz, frijoles, pollo frito. El olor llenó la casa. Ese olor de comida de madre, de un hogar real, de hogar. Comimos juntas. Yo, mi madre, Denise, Wilber, que había llegado del trabajo. Irene, que se despertó y quiso comer, también. Una familia otra vez. Mi familia. Después de la cena, mi madre me llevó al dormitorio. El dormitorio que había sido mío y de Denise. Era el mismo. La misma cama, el mismo armario, la misma ventana que daba al patio trasero. Tu lugar siempre ha estado aquí, Laali. Siempre. Esa noche,
Dormí en mi cama individual bajo la manta que mi abuela había hecho, escuchando los sonidos de la casa. Y por primera vez en 3 años, realmente dormí. Dormí sin miedo, sin angustia, sin soledad. A la mañana siguiente, temprano, hubo un golpe en la puerta, fuerte, insistente. Estaba ayudando a mi madre a hacer café cuando lo escuché. Todo mi cuerpo se quedó congelado. Sabía quién era. Lo sabía. Mi madre me miró. Quédate aquí. No salgas de la cocina. Fue a la puerta, abrió solo un poco. Podía escuchar desde la cocina. Buenos días, señora Alma. Vine a buscar a mi esposa. La voz de Octavian, fría, controlada. Ella no se va contigo. Con todo respeto, es mi esposa. Tengo derecho a llevarla de regreso a casa. No tienes derecho a ella después de lo que hiciste. ¿Y qué hice? Según usted sabe muy bien lo que hizo. Escondiste cartas, tiraste regalos, mentiste, manipulaste, aislaste a mi hija de mí durante 3 años. Silencio. Luego su voz otra vez, más tensa. Esas son mentiras. Eulalia ha estado confundida, imaginando cosas. Ella me necesita para que la cuide. Mentiras. Mi madre salió, volvió con la bolsa, vació el contenido en el piso del porche, las cartas esparcidas, los sobres, los regalos. Mentiras son esto. Mentiras son las cartas que envié que tú escondiste. Los regalos que hice con mis propias manos que tú tiraste a la basura. Otro silencio más largo. Podía imaginar su cara viendo todo expuesto allí. Puedo explicar. No necesitas explicar nada. No te vas a acercar a mi hija nunca más. Y si lo intentas, iré a cada casa en este pueblo. Le mostraré estas cartas a todos. Contaré lo que hiciste. Perderás el respeto de todos. Nadie siquiera querrá mirar tu cara. No puedes hacer eso. Trabajo en la oficina del secretario. Tengo una reputación. Exactamente. Tienes más que perder que nosotros. Así que te vas a ir ahora. Vas a dejar a mi hija en paz. Y vas a fingir que este matrimonio nunca existió. ¿Entendido? Nunca había escuchado a mi madre hablar así. Firme, dura, sin miedo. Me estaba protegiendo justo como siempre lo hacía, justo como siempre lo haría. Hubo pasos alejándose. Escuché el portón cerrarse de golpe. Mi madre volvió a entrar, cerró la puerta, la aseguró, vino a la cocina, me abrazó. Se acabó. Se fue. No volverá a molestarte. Y no lo hizo. Nunca más. Después de ese día, Octavian desapareció de mi vida. Supe después que había pedido un traslado a la oficina del secretario en otro pueblo, que había dejado la región en vergüenza. La historia de lo que había hecho se difundió rápido. Los pueblos pequeños no guardan secretos y él se había convertido en persona no honrada. Me quedé viviendo con mi madre, la ayudé con la costura, cuidé a Irene cuando Denise necesitaba salir, cocinaba, limpiaba. Poco a poco, volví a ser yo misma. O más bien, me convertí en una nueva versión de mí. Más fuerte, más inteligente, más cuidadosa. Tuve que lidiar con mucho. Con la culpa de haber perdido 3 años, con la ira hacia Octavian, con el miedo de confiar otra vez. Hubo noches en que me despertaba sudando, soñando que estaba de nuevo en esa casa, en ese silencio, en esa prisión. Pero luego abría los ojos, veía la habitación familiar, escuchaba a mi madre roncar suavemente en el cuarto de al lado, y recordaba, yo era libre. Había salido. Había sobrevivido. El corazón de mi madre mejoró poco a poco. El doctor dijo que parte de su enfermedad era tristeza,
era preocupación por mí. Cuando regresé, cuando vio que yo estaba bien, que estaba en casa, empezó a mejorar, le volvió el color a la cara, empezó a sonreír más, recuperó su energía. Los años pasaron, 1972, 73, 74. Sané lentamente, aprendí a vivir otra vez, hice amistad con las mujeres del vecindario, empecé a salir más, hablar, reír, y luego en 1975, conocí a Albert. Él era conductor de camión, pasaba por el pueblo de vez en cuando para hacer entregas. Un día, se detuvo frente a la casa para pedir direcciones. Me vio en el patio colgando la ropa, pidió un vaso de agua, se quedó hablando, volvió la semana siguiente, y la siguiente y la siguiente. Albert era diferente de todo lo que yo había conocido. Era abierto, honesto, se reía fuerte, decía lo que pensaba. Sin juegos, sin manipulación. Me trataba como una igual, me respetaba, me escuchaba. Sabía mi historia. Mi madre le contó todo y él no me juzgó. No pensó que yo fuera débil, no pensó que yo fuera tonta. Dijo que yo era valiente por haberme ido. Salimos durante 2 años. Nos casamos en 1977. Yo tenía 28 años. Boda pequeña en la misma iglesia donde me había casado con Octavian. Pero esta vez era diferente. Esta vez era real. Esta vez era amor verdadero. Con Albert tuve 3 hijos. 2 niños y una niña, Claude, Maurice y Judith. Los crié con todo el amor que tenía dentro de mí. Todo el amor que había guardado durante esos 3 años de prisión. Les di la infancia que había querido darles a mis hijos si me hubiera quedado con Octavian. Libertad, risas, afecto. Mi madre vivió hasta los 83, vio a sus nietos crecer, vio nacer a sus bisnietos, murió en paz mientras dormía en 1996. Sostuve su mano hasta su último aliento, y lo último que me dijo fue, eres mi orgullo, Lalia. Siempre lo fuiste. Albert falleció hace 10 años por un derrame cerebral. Lo extraño todos los días, pero sé que vivió bien, que fuimos felices, que cada día que pasamos juntos valió la pena. Hoy tengo 72 años. Tengo 3 hijos, 7 nietos, 4 bisnietos. Mi casa siempre está llena de gente, ruido, vida, todo lo que siempre quise, todo lo que me fue negado en esos 3 años. Todavía pienso en Octavian de vez en cuando. No con enojo, no ya, sino con lástima. Lástima por un hombre tan inseguro, tan controlador que pensó que necesitaba atraparme para conservarme. Nunca se volvió a casar, escuché. Nunca tuvo hijos. Murió solo hace unos 15 años en un pueblo cuyo nombre ni siquiera conozco. Esta historia que conté aquí hoy no es solo sobre tristeza. Es sobre supervivencia. Es sobre empezar de nuevo. Es sobre tener el valor de abrir esa bolsa, de enfrentar la verdad incluso cuando duele. Es sobre aceptar ayuda cuando aparece. Es sobre volver a casa al lugar que siempre fue tuyo. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haberme casado con Octavian. Y yo respondo que no. Porque esos 3 años, por dolorosos que fueron, me enseñaron cosas. Me enseñaron a valorar la libertad. Me enseñaron a reconocer la manipulación. Me enseñaron que la soledad no es falta de gente, es falta de conexión verdadera. Me enseñaron que nunca, nunca realmente es demasiado tarde para empezar de nuevo. Salí de esa casa a los 22, reconstruí mi vida, fui feliz, muy feliz. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado atrapada en una mala situación, siempre es posible irse. Siempre es posible empezar de nuevo. Siempre es posible abrir esa bolsa y enfrentar la verdad. ¿Y sabes qué es lo más importante? La familia no es quien te atrapa.
La familia es quien te libera. La familia verdadera es la que toca a tu puerta cuando estás perdida. La que extiende una mano que te lleva de regreso a casa. Es mi madre enfrentando a Octavian en la puerta. Es Vanice dejando todo para venir a buscarme. Es la señora Clementine tomando mi carta escondida. Nunca olvides eso. Si te gustó esta historia, si tocó tu corazón de alguna manera, deja un me gusta abajo. Suscríbete al canal para escuchar más historias de abuelas como yo que han vivido mucho, que han sufrido mucho, pero que están aquí para decirte que vale la pena continuar. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por una situación similar? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Compártelo conmigo. Leo todo con el corazón. Un beso al corazón de cada uno de ustedes. Y recuerda, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya esperanza, hay un nuevo comienzo.